¿Te ha pasado que quieres tener un rosario así de lindo, lleno de hojas, largo, frondoso, pero no te resulta? No te preocupes porque no eres la única o único. Aquí te dejo muchas personas que también han dejado sus comentarios que el rosario se les muere o no les resulta. En el video de hoy voy a resolver muchas de las preguntas que me hicieron en el video anterior para que logres tener un rosario grande, hermoso, lindo y veas que no es tan difícil como parece. Y si es esta la primera vez que te topas con uno de mis videos, te cuento. Mi nombre es Dinka, desde Chile, yo soy Flores y Botánica y si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a hacerlo, es solo un clic. Comencemos entonces. Aquí, como Matea, dejé anotadas todas las preguntas para que no se me arranque ninguna. Primera pregunta, dice Ibrahim 136. Se me llenó de cochinillas y murió. Ya. El rosario es una suculenta y no hay que olvidarse nunca de eso. ¿Qué tipo de planta es? A mí también me ha pasado que el rosario se ha llenado de cochinillas y eso pasa muchas veces por que se encuentra en un ambiente más húmedo, más caluroso. Lo que nosotros debemos hacer siempre es inspeccionar nuestra planta. Ahora, como los tallos del rosario, digamos entre pelotita y pelotita, no hay mucho espacio, muchas veces nosotros no nos damos cuenta hasta que ya está la plaga. Por eso es importante siempre hacer una inspección permanente, sobre todo en las épocas que empiezan a subir las temperaturas. ¿Cómo combatirla? Yo la combato de dos maneras. La primera es con una mezcla de jabón potásico y aceite de NEM. Lo que hago es, en una fuente, hago esta mezcla y esto lo sumerjo. Sumerjo las pelotitas, todo lo que más puedo, la dejo ahí un rato y también con un atomizador le echo encima por aquí arriba. Eso lo realizo todos los días por 7 días aproximadamente y después voy mirando si efectivamente requiere o no continuar con el tratamiento. Otra manera que también se puede usar, si es que prefieres la vía de los químicos, es que el Raid Case Jardín, hay uno que especifica que es para muchos de los insectos. Yo ocasionalmente le echo un bien a lo lejos y también sirve, pero yo soy más del jabón con el aceite de NEM. Pregunta número 2. Claudita dice: tengo un rosario pequeñito, en un año no ha crecido nada. Le puse buen sustrato y riego. Y riego cuando se ha secado, solamente luz indirecta. ¿Qué hago? Al parecer, ella hizo todo correcto. Luz indirecta, la riega solo cuando el sustrato está seco, pero creo que el error o lo que podría quizás faltarle es que cuando los rosarios son muy pequeños, el tema del riego es muy importante. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, este es un rosario que es pequeño de propagación. Yo saqué de aquí y esquejé y tengo este. Cuando un rosario no ha cubierto totalmente la superficie, es decir, no se ve tan lleno, todavía podemos ver espacios de tierra, de sustrato. Lo que yo hago para regarlo, yo no utilizo una cantidad tan alta de agua. No lo riego ni por inmersión, a pesar de que yo sé que me van a decir: oye Dinka, pero si yo he visto muchos videos y en muchos lugares que dicen régalo por inmersión. Eso es totalmente correcto. Pero eso es cuando es una planta más grande, más desarrollada. Aquí tenemos que pensar que este rosario tiene no van a llegar las raíces hasta abajo, solo va a tener una pequeña cantidad de raíces, unos pequeños centímetros de raíces. Por lo tanto, mojar toda la maceta solo puede propiciar que el rosario se termine muriendo porque va a ser un ambiente demasiado húmedo para él.
El rosario es una suculenta y prefiere los ambientes secos. ¿Cómo lo riego yo? Con un atomizador. Cuenten los segundos en los que yo me voy a demorar en regar esto. Listo. No va a escurrir, no va a caer ninguna gotita. Si cae alguna, no pasa nada, pero dudo que lo haga porque yo le eché muy poquita agua. Y esto es suficiente para lo que la planta necesita. Si hace mucho calor, vas a tener que hacerlo con más frecuencia. Si hace menos calor, vas a tener que hacerlo con menos frecuencia. ¿Cada cuánto? Es difícil comprometerse con un número, pero yo lo noto, en mi caso, con mi clima, con mi temperatura interna, yo lo debo hacer cada 10 días en el verano. Pero ojo, no se comprometan con ese día, eso va a depender mucho de sus condiciones, por eso es muy importante también ir probando, no hay una ciencia exacta, si bien existen recomendaciones generales. Todos vivimos en diferentes casas, con diferente estructura, con diferente orientación, con diferente clima, con diferentes ventanas. Entonces también hay que hacer mucha prueba. Pero sí, nunca regarlo completo porque es muy difícil que pueda tener éxito esa planta. Vamos a la pregunta número 3. Justin Pérez dice: acabo de ver otro video donde dicen que esta planta, a diferencia de otras suculentas, debe tener la tierra húmeda y no esperar a que se seque por completo. Así que ya no sé. Yo lo hice así y se me secó. Mi mamá, que sí la mantiene en tierra húmeda, lo tiene muy bonito. Ya, esto es una dualidad, no sé cómo decirlo, que pasa muchas veces porque habría que ver quién es la persona que le recomendó que era mejor en tierra húmeda. No me refiero a la persona que pudiera estar recomendándole mal, me refiero a de dónde es esa persona, porque si la persona, por ejemplo, es de lugares donde el clima es más húmedo, va a ser muy distinto a nosotros que tenemos el clima más seco. Mis recomendaciones siempre son para personas que viven en climas similares al mío, más mediterráneos o un poco más áridos. No es lo mismo también si tú vives en Viña, o si tú vives en Santiago de Chile, o si tú vives en España, o si tú vives en Puerto Montt. Porque la humedad ambiental es muy importante para la suculenta. A mí, en mi experiencia, del tiempo, de los años que yo llevo con los rosarios, solo lo riego cuando el sustrato está seco. Y lo he dicho en muchas oportunidades. Y sobre todo para la suculenta, es mejor pasarse de seco que pasarse de húmedo. Porque cuando nos pasamos de humedad siempre va a ser mucho más difícil recuperar la planta. La suculenta, el rosario y las pelotitas, que son sus hojas, son capaces de poder almacenar una gran cantidad de agua. Por lo tanto, no necesitan más agua. Ahora, si tú vives en un clima en el que hace mucho calor o dentro de tu casa pasas los 20 o 25 grados y es seco, es muy probable que tengas que regarla muchísimo más seguido que yo. Pero yo solamente lo hago cuando introduzco el palito, que lo he explicado en otros videos, y me sale seco, no me sale nada. De hecho, voy a ir a mirar, porque lo tengo anotado adentro, cuándo fue la última vez que yo lo regué, y les voy a decir, para que vean cuánto tiempo ha pasado, y no lo he regado porque ahora les voy a hacer un trasplante. Fui a mirar a mi pizarra adentro. Hoy día estamos ¿a cuánto están? A 26. Hoy día estamos a 26. 27. Hoy día estamos a 27 de noviembre. Y yo los regué el 2 de noviembre. Y los voy a regar hoy porque los voy a trasplantar. O sea, es casi un mes. Casi verano. O sea, yo los riego así y así me han funcionado súper bien. Y otra cosa muy importante también es que la cantidad de agua que tú le vas a agregar cuando lo riegas. Hay personas que hacen como de a poquitos. Yo no. Yo el rosario, cuando ya está grande, como estos,
yo le doy un buen riego, que salga el agua por abajo, que escurra. Y como va a quedar húmedo, yo ahí no lo vuelvo a regar en aproximadamente todo ese tiempo que ustedes vieron, dependiendo si las temperaturas aumentan o no dentro de la casa. Pero para mí, en mi experiencia, es mejor regarlo abundantemente una vez que regarlos de a poquito. Pregunta número 5. Jericó y Montermana, los voy a dejar aquí las dos preguntas porque son más o menos similares. Dice, saludos y felicidades. Muchas gracias. Una pregunta entonces sería, ¿el lugar perfecto para ponerla dentro o fuera de la casa? Techado, desde México. Y hola, saludos desde Tijuana, México. Quizás me distraje. ¿Tú dónde ubicas tu rosario? Ya, esto es muy importante porque estas preguntas las realizan dos personas que no son de Chile, que son de México. Y nuestro clima es totalmente diferente. Incluso en los dos lugares de México podría ser. Claro, incluso en los dos lugares de México también podría ser diferente. Mi recomendación, en mi experiencia, el rosario funciona muy bien en el verano. Por ejemplo, yo podría trasladarlo fuera de casa, pero siempre debajo de un lugar techado, porque aquí el sol es muy fuerte y le produciría daño a sus hojas. Y en el invierno yo lo tengo que entrar porque existe la probabilidad que se pueda helar. No es una suculenta que aguanta los 0 grados y aquí en el invierno hay 0 grados en algunas oportunidades del año. Siempre necesita luz, pero que esté filtrada cuando esté dentro de casa. Ojalá que reciba unas 4 o 5 horas de luz indirecta, esta luz filtrada que puede ser cerca de una ventana, que esté el visillo de la cortina. En invierno puede recibir el sol de mañana porque es un sol que no es tan dañino. En verano las tengo en una pieza donde les llega el sol toda la mañana, pero con la ventana porque si no sería muy dañino. Y en invierno las cambio al living comedor porque es un poco más calientito, porque ahí es donde tengo yo el medio de calefacción. Y intento que le lleguen ojalá unas 5 horas de sol, pero creo que no llego a las 5 horas, entonces lo que yo hago es abrir las cortinas para que le pueda entrar la mayor cantidad de luz. Entonces la ubicación depende también de donde tú vivas. Pregunta 6. Pietro dice, yo les cambié la tierra a una más buena y se murió. Ya, eso puede, si la tierra es más buena, que entiendo que es mejor que la original, que por lo general en los viveros no está en la tierra más idónea, pero sí el resto de las condiciones, y es por eso que se pueden desarrollar también. Si tú lo cambias a una tierra que es mucho mejor en la que estaba, habría que revisar si las otras variables también están correctas. Ahora, si yo me compro un rosario, por ejemplo me compro voy hoy día al vivero, lo compro, me lo traigo a la casa y yo lo quiero trasplantar hoy día, o lo trasplanto mañana, o lo trasplanto pasado, o lo trasplanto en los siguientes 5 o 6 días, es muy probable que la planta pueda morir, aunque sea la mejor tierra del mundo, porque todas las plantas necesitan un periodo de adaptación. Si nosotros vamos al vivero o en el lugar que sea, compramos una planta y hacemos el trasplante inmediatamente, es un estrés muy grande para la planta, sea la planta que sea, es un golpe muy fuerte para ella. Necesitamos que se pueda adaptar primero a sus nuevas condiciones de luz, de temperatura, humedad. Necesitamos dejarle este periodo de adaptación a la planta. Y lo otro es que, y es un tip, los rosarios no tienen raíces muy profundas. Por lo tanto, no necesitamos colocarlo en una maceta tan profunda. Este tamaño así es ideal. En el caso de las macetas pequeñas, no existen, yo no he visto por lo menos macetas que tengan esta forma tan chiquitita, y es por eso que las colocamos acá y es por eso que tampoco yo las riego tanto. Pero no tienen raíces profundas, por lo tanto también hay que considerar
el tamaño de la maceta que no sea tan profundo para los rosarios. A los rosarios no les gusta tanto, tan profundo, tan grande. Yo, por ejemplo, que tengo hace tiempo estas plantas, hace harto rato ya, a esta voy a hacerle el trasplante ahora para que ustedes vean, y de hecho la voy a cambiar a la misma maceta, es el mismo tamaño. Lo que yo quiero hacer es brindarle nuevos nutrientes a la planta. Por eso voy a hacer el cambio del sustrato, porque el sustrato, su materia orgánica, lo que le puede aportar no es para siempre, y es por eso que lo voy a hacer. A menos que quisiera cambiarla a una que tuviera un diámetro más grande para que yo quisiera que me abarcara más superficie, pero no quiero eso. Entonces, el sustrato, vamos a hacerlo aquí para hacer la mezcla. El sustrato es este, que tiene compost, turba y perlita. No tiene nada más. No necesita la suculenta tanta materia orgánica, y también necesitamos evitar que retenga tanta agua. Y el truco que yo hago a esta mezcla es que le agrego solo una parte de humus. Y el humus es un material, una materia orgánica, como decimos nosotros en Chile, filete, que le ayuda mucho a la planta a poder crecer, a poder nutrirse, pero el truco es que no necesita tanto, solo necesita una pequeña cantidad, y con eso ella va a andar súper bien. Y la mezclamos y listo. Se voy a agregar aquí para poder renovarle la... De hecho, cuando salió la pregunta de riego, yo no riego mis plantas estas por inmersión, porque tienen tantas pelotitas que me cuesta hacerlo. Lo que vamos a hacer es... Y ahí salió. ¿Ven? Sí, yo con el tiempo que tiene, esto ya está seco, y por eso es que el pan se llama esto, sale con facilidad. En el trasplante hay que tener mucho cuidado con que no se rompan las hojas, pero es igual fácil que suceda porque son delicadas. Lo mismo aquí, ¿ven? Las raíces son súper delgaditas. Entonces, si yo le saco todo esto, voy a romper raíz, y no es lo que queremos. Solo quiero yo colocarla aquí. De hecho, hay una interesante acotación. No sé si se dieron cuenta, pero estas macetas son iguales, exactamente iguales, misma profundidad. Y yo, si se fijaron, agregué una cantidad importante de sustrato del que preparé. ¿Por qué entonces cuando yo puse la planta no me quedó superpuesta? ¿No me quedó como tan arriba? Pensemos. Mientras yo desenredo, les puedo contar que eso pasa porque en la medida que va pasando el tiempo, la materia de la mezcla que nosotros preparamos, la tierra, como queramos decirle, se va compactando. Por muy bueno que sea el sustrato, por muy aireado que sea, o los materiales más premium que tengan, eso va a pasar a la larga sí o sí. Y es por eso que en las plantas es bueno ir haciéndoles esta renovación de tierra. Incluso todavía me quedan algunos espacios por llenar. Pareciera ser que debiera haberme quedado grande, pero no queda grande. Y eso es porque en la medida que vamos regando, se va compactando.
Voy a trasplantar este también, pero aquí voy a necesitar ayuda, entonces quedaríamos sin camarógrafo. Pero después de esto lo que yo voy a hacer es regarlo abundantemente. Si tienes alguna duda de cómo yo he regado los rosarios, los puedes ver en los videos anteriores. Si también tienes otra duda, puedes dejarlo en los comentarios. Eso es muy importante, así ayudas a que la comunidad crezca y a que las dudas que quizás puedas tener tú también lo tengan otros, y así vamos creciendo. No te olvides de suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y nos vemos en el próximo video.